Hola, un saludo a toda la comunidad de YouTube. Hoy quiero hablar de un tema que es muy interesante e importante para lo que es el análisis de huella, que es el imbalance. Primeramente, quiero hablar de qué es el imbalance. Segundo, voy a hablar de las características para identificar de forma correcta un imbalance. Y número tres, voy a hablar sobre ejemplos prácticos, cómo interpretar los conceptos básicos de imbalance. Y número cuatro, voy a hablar sobre las diferencias que hay entre el gap y el imbalance, porque he visto que hay muchas personas que tienen una idea preconcebida, que falta un poco de luz sobre el tema, porque creo que están un poco confundidas con las ideas de imbalance y gaps. Entonces quiero hablar sobre las diferencias entre uno y otro para traer un poco más de luz hacia el tema y traer también un poco más de interpretación a lo que sí realmente es un imbalance y qué no es un imbalance. Vamos a comenzar este video. Vamos a ello. Muy bien, vamos a comenzar con los conceptos más básicos. ¿Qué es un imbalance? Bien, en base a lo que es el contexto de order flow, un imbalance se refiere a una situación en la que hay un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda en un nivel de precio específico. Ahora, esto ocurre cuando hay una cantidad desproporcionada de órdenes de compra o de venta en un determinado nivel de precio, que por lo general se suele programar en un mínimo de diferencia del 300%, lo que puede indicar una posible idea de control o también una posible dirección futura de precio. Como vemos aquí en la derecha, vemos la desproporción del gráfico de huella, donde los colores verdes indican dónde se producen esos imbalances. Ahora, para los que no tienen mucho conocimiento del gráfico de huella, sabemos que las compras activas se programan por el lado derecho del gráfico de huella, por el lado de la columna derecha, y por la columna izquierda tendríamos las órdenes activas de venta, ¿vale? Ahora vamos a continuar con la explicación. ¿Cuáles son las características principales de un imbalance? Ahora, tenemos tres características principales para dar lo que es como a conocer lo que realmente son los principios más importantes del imbalance. Número uno, el exceso de compradores o vendedores. Número dos, los niveles claves. Y número tres, que es un indicador de presión. Ahora, vamos a comenzar por la característica número uno, que es un exceso de compras o de ventas, ¿no? Ahora, un imbalance ocurre cuando hay muchas más órdenes de compra que de venta, ¿no? O viceversa. Siempre basándose en un nivel de precio específico, como acabamos de ver en el gráfico de Footprint, vemos que hay una desproporción ciertamente mayor a un promedio que siempre se establece como un mínimo del 300% entre uno y otro. Eso puede producir lo que llamamos el famoso desequilibrio entre esos dos niveles de precio, ¿no? Basándose exactamente en un nivel de precio específico. Eso suele generar esa desproporción. Bien, ahora los niveles claves. Esto es importante. Estos niveles de desequilibrio suelen ocurrir en niveles de soporte o resistencia. Muchas veces pueden generarse en niveles muy importantes de contexto comercial, como también podemos tener soportes y resistencias, que son niveles de precio claves donde el mercado puede reaccionar fuertemente. Y como tercero, en base a lo que es un indicador de presión. La idea de un imbalance se puede dar también como una señal de que el mercado está experimentando una presión significativa hacia el lado alcista o bajista. Muchas veces aumenta esa presión y produce esa desproporción entre compradores y vendedores en un nivel marcado de precio. Eso es sumamente importante entenderlo porque a veces si nos enfocamos solamente en niveles de soporte y resistencia, también es un nivel clave a base de precio, pero también se puede producir en un nivel que no tenga una correlación directa con un soporte y resistencia. Puede ser porque hay un aumento desproporcional de la presión de compras o de ventas y generar un cambio importante en ese movimiento. Bien, vamos al tema práctico. ¿Ok? Primero, los imbalances suelen ocurrir con más frecuencia en los niveles de soporte y resistencia, pero como ya hemos explicado que también puede suceder de base como una fuerza de presión que cambia el ritmo y el comportamiento de la subasta. Y esos comportamientos se pueden evidenciar basándose que el imbalance se genera por un aumento de presión de compra o de venta, ya sea en un nivel de soporte resistencia o fuera de un nivel de soporte resistencia, ¿ok? Ahora, ya que los niveles de soportes importantes o zonas claves también de precio, como también pueden ser números redondos, también se puede producir en esos niveles, es donde la oferta y la demanda se concentran de manera significativa, ¿ok? Ahora, esto se debe a que los comerciantes suelen colocar
órdenes en esos niveles claves. Es importante que son órdenes que colocan en esos niveles claves, lo que genera una mayor actividad y por ende desequilibrios en el flujo de órdenes. Ahora bien, vamos a hablar sobre tres puntos muy importantes sobre lo que son las ideas de interpretación o ideas prácticas. Vamos a hablar sobre, primero, número uno, la concentración de órdenes. La concentración de órdenes, como ya habíamos mencionado anteriormente, se basa muchas veces en niveles de soporte y resistencia. Estas áreas son áreas donde los comerciantes esperan que el precio reaccione. Por ejemplo, en un soporte se puede acumular o se suelen acumular órdenes bid, demanda. Estamos hablando ya de posiciones de órdenes pasivas, no estamos hablando de órdenes activas. Mientras que en una resistencia se colocan órdenes del ask, órdenes de oferta, ¿no? Ahora, esto genera una concentración de órdenes en estos niveles, lo que puede llevar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Muchas veces puede pasar que se rompa ese equilibrio en esa zona de soporte o resistencia y genere un imbalance y produzca ese impulso, ese movimiento, ¿no? Ahora, número dos, vamos a hablar sobre la reacción del mercado. Cuando el precio se acerca a una resistencia, lo que estábamos mencionando anteriormente, los compradores pueden volverse más agresivos generando un imbalance de compra. O por lo contrario, cuando el precio se acerca a un soporte, los vendedores pueden dominar creando un imbalance de venta. Lo que vemos aquí justamente en el ejemplo, cuando vemos que el mercado o el precio pasa por un nivel de soporte o resistencia, como en este caso un nivel de resistencia importante, vemos que se rompe esa zona de congestión y por lo tanto puede producirse un desequilibrio dado que rompe el equilibrio que se produce en la concentración de órdenes generando un esfuerzo por parte de los compradores. En el punto número 2 hablamos sobre la reacción de mercado, que cuando el precio se acerca a esa resistencia, los compradores pueden volverse más agresivos y producir esa presión que genera el cambio en la frecuencia de órdenes y también en el comportamiento y ritmo del proceso de la cinta. Muchas veces vamos a ver esos cambios. Y por otra razón, y el punto número 3 sería la zona de tomas de ganancias y también stop loss. Muchas veces las posiciones que se ponen, como también los stop loss, se pueden poner por debajo de los soportes y resistencias. También son zonas donde los comerciantes también cierran posiciones y toman ganancias. Suelen producirse también cambios importantes en lo que puede ser el precio y esto puede aumentar la actividad y los desequilibrios en el flujo de órdenes, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta estos factores, pues yo lo digo que son como unos factores, pero también son unas ideas, condiciones o condicionales que se pueden aplicar a la idea práctica de un desequilibrio, ¿ok? Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bien, vamos a hablar del cuarto y último punto de este video, que es la diferencia entre un gap y un imbalance. También a veces se le conoce como fair gaps, que esto es algo nuevo que se le ha estado dando a este concepto. Realmente su concepto original es gap. La diferencia que hay entre un gap y un imbalance. Veo que hay personas que tienen una confusión con este tema. He visto también en Instagram muchas explicaciones relacionadas al fair gap o gap como un imbalance, si no es lo mismo. Y voy a explicar el por qué no es lo mismo exactamente. Ahora, un gap se puede producir en un entorno de mercado volátil. Como vemos acá, esto es un gap. ¿Qué significa un gap? Bueno, un hueco, una falta de liquidez. Y puede ser reproducido por una publicación de un dato fundamental como un dato macro, como un comentario de un miembro de la Fed, como un presidente de una nación que puede dar una declaración que puede impactar el mercado en ese momento y puede afectar. ¿De qué manera? Puede afectar dándose la evidencia de una pérdida o una disminución de la liquidez momentánea de ese mercado. Y eso puede producir ese movimiento acelerado de precio cambiante sin tener ningún tipo de volumen, que es las transacciones que se ven dentro del clúster o las zonas, las cajas de valor de precio. Y eso significa que por lo general los valores clúster de órdenes activas dentro de ese footprint mostrará valores de cero o muy bajos sin un sin un imbalance aparente, ¿ok? Sin un imbalance aparente. Lo que quiere decir es que un desequilibrio, que realmente es un imbalance, se produce en zonas claves
o por la presión que generan las órdenes activas y se evidencia como zonas donde los compradores o vendedores fueron más agresivos. Como vemos de este lado derecho, aquí tenemos zonas donde hay ciertamente un volumen promedio por cada nivel de precio, donde sí hay unos niveles que pueden estar marcados con cero, con muy bajo volumen, pero por lo general del lado derecho, donde tenemos este imbalance o estas zonas marcadas de color verde que representan esos imbalance, suelen producirse con un aumento del volumen de compra. También puede ser a la inversa de venta, pero en este caso estamos viendo, para el ejemplo, un volumen de compra. Lo que sí vemos que hay ciertamente valores donde sí reflejan esos volúmenes que aumentan la proporción agresiva de compradores. Por eso es muy importante determinar lo que realmente es un gap que ya acabo de explicar y que es un imbalance, que no es exactamente lo mismo, que puede parecerse por la volatilidad que generan estos movimientos, pero a veces no debemos confundirlos porque esto puede producir una idea falsa de comercio. Cuando hablamos de un gap y explicamos un gap como un imbalance, puede producirnos una falsa interpretación de lo que está sucediendo internamente dentro del footprint. Realmente el footprint es la herramienta correcta para poder analizar un imbalance, no una barra. A veces el perfil de volumen nos puede indicar dónde hay un gap. Inclusive el perfil de mercado también nos puede mostrar zonas de gaps, donde hay huecos, donde se generan huecos y vacíos de negocio. Pero se debe confundir con un imbalance, ¿ok? Entonces, esto sería la explicación exacta de lo que quería mostrar como el cuarto y último punto. Ahora bien, vamos a hablar sobre las conclusiones. ¿Cómo usar los imbalances en soportes y resistencias? Confirmación de niveles claves. Un imbalance en un soporte o resistencia puede confirmar la importancia de ese nivel. Por ejemplo, si hay un fuerte imbalance de compra en una resistencia, esto refuerza la idea de que el nivel es significativo. Punto 2. Anticipar movimientos. Los imbalances pueden ayudar a anticipar rupturas o rebotes. Por ejemplo, si hay un imbalance de venta en una resistencia, esto podría ser una señal de que el precio podría retroceder. Así que hay que estar atentos a ese tipo de situaciones. Gestión de riesgo. Punto número 3. Los imbalances pueden usarse para colocar stop loss o tomar ganancias. Por ejemplo, si hay un imbalance de compra en una resistencia, un comerciante podría colocar el stop loss por debajo de ese nivel y ser un nivel óptimo. Muy bien, chicos, eso es todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de imbalance. Recuerden que seguimos subiendo contenido, estamos atentos a subir más contenido sobre este tipo de temas. Y recuerden que también tenemos en nuestro sitio web entrenamientos, indicadores que pueden mejorar inclusive el análisis y mejorar lo que es el tema de condicionales para desarrollar los patrones importantes de Footprint Chart. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.